Vamos a explicar el trabajo titulado Características morfológicas de las superficies del menisco del complejo articular temporomandibular humano. Estudio a microscopía electrónica de barrido. Ahí vemos pasar un poco lo que es el trabajo. Y bueno, respecto a la introducción, podemos decir que recientes estudios muestran que la articulación temporomandibular es en realidad un complejo articular temporomandibular, constituido por dos articulaciones, una articulación en encaje recíproco situada entre el menisco y la superficie temporal y otra condilia entre el menisco y el cóndilo mandibular. El menisco forma parte de ambas y se coloca entre el cóndilo y la vertiente posterior del tubérculo articular del temporal. La superficie del menisco presenta una concavidad anteroposterior y una convexidad lateromedial. Esto es algo que podemos verlo ahí en la figura 1. La cara inferior, más pequeña que la superior, muestra una superficie cóncava en todos los sentidos. El menisco se encuentra insertado periféricamente a las cápsulas. La verdad es que existen pocos estudios sobre la ultraestructura del menisco del complejo articular temporomandibular humano, cuyo conocimiento es importante para comprender la biomecánica articular y la patogénesis de los diferentes desórdenes temporomandibulares. En 1980 se realizó un estudio con el microscopio de barrido del menisco de la articulación temporomandibular humana, según el cual las fibras de colágeno se disponen de una forma más compacta en la zona central para resistir en mejores condiciones las fuerzas intraarticulares. Las caras superior e inferior presentarían el mismo aspecto. En otro trabajo de la misma época se halló una configuración ondulada regularmente en la superficie inferior, mientras que la superior sería más irregular. Mediante examen artroscópico de la articulación temporomandibular se ha visto que hiperplasias y roturas del menisco son más frecuentes en la cara inferior. Se sugiere que el aumento de carga sería responsable de que los fibroblastos, en algunos casos de patología, se transformen en condrocitos y que ocurra una degeneración del cartílago. De modo general, se ha creído que las fibras discurren según un plano sagital del menisco, puesto que el cóndilo se desplazaría más hacia adelante que hacia los lados. Sin embargo, algunos autores encuentran que las fibras se entrecruzan al azar en un entramado tridimensional. Nuestro objetivo es, partiendo del nuevo concepto de complejo articular temporomandibular, observar por medio del microscopio electrónico de barrido si existen diferencias en la configuración de las dos superficies meniscales, la superior y la inferior. En cuanto a material y métodos, podemos decir que se emplearon para este estudio meniscos de complejos articulares temporomandibulares humanos procedentes de cadáveres del Instituto de Medicina Legal de Murcia, sin historia previa de enfermedad sistémica o articular. Los complejos articulares temporomandibulares fueron obtenidos mediante una técnica de disección cuidadosa, observándose que la superficie del menisco, cóndilo y temporal ofrecían un aspecto liso, sin irregularidades ni adherencias, que no existían desplazamientos discales y no presentaban signos de artrosis. Para hacer el estudio se dividió el menisco en 5 regiones: una zona anterior, media y posterior, y polos interno y externo. Esto es un poco lo que vemos ahí en la figura 2. La preparación de las muestras para microscopía electrónica de barrido se efectuó según se describe en la imagen. Para no iniciados en estudios de histología puede esto resultar tediosa tanta preparación, por ello quien tenga mayor interés que lo lea. En cuanto a los resultados, podemos decir que todos los meniscos estudiados presentaban las superficies lisas a nivel macroscópico, pero después de la preparación para la observación a microscopía electrónica y a 12 o 20 aumentos, mostraban en todos los casos diversas zonas levantadas, erosionadas, y esto lo podemos ver en la figura 3. A 200 o 400 aumentos se aprecian arrugas y pliegues muy ligeros que dan a la superficie del menisco un aspecto ondulado. Esto lo vemos ahí en la figura 4. Los pliegues y ondulaciones muestran diferentes patrones de orientación según la zona observada. Algún menisco presentaba además fibras sueltas, como si estuvieran deshilachadas o despegadas de la superficie, y esto lo podemos ver en la figura 5. Respecto a la cara superior del menisco, presenta una superficie ondulada que se debe a la presencia de pliegues. En los polos son de mayor anchura y en la zona posterior son ligeramente más estrechos, y en la parte media es donde se localizan los más pequeños. En general parece que los pliegues de la cara superior son muy suaves. Si examinamos las distintas zonas que hemos dividido el menisco, encontraremos algunas diferencias. Así, por ejemplo, en la zona anterior de esa cara superior hay ondulaciones muy suaves, con fibras superficiales oblicuas hacia adelante y afuera,
aunque las más pronunciadas van en todas las direcciones. Más hacia la periferia las fibras se disponen en todas las direcciones y junto al límite inferior son transversas. Y esto lo vemos en la figura 6. En esa cara superior, zona media, hay en todos los casos una disposición muy típica de fibras en sentido oblicuo hacia afuera y adelante, perpendicular al sentido de los pliegues, y esto lo vemos en la figura 7, que en general están inclinados como las fibras del pterigoideo lateral, del músculo pterigoideo lateral, y es hacia adentro. Esto lo vemos en la figura 8. Respecto a la zona posterior de esa cara superior del menisco, en general las fibras van oblicuas en dirección hacia adelante y afuera y son perpendiculares a las ondulaciones en la zona más engrosada del menisco, como veíamos en la figura 4. En la parte más periférica, las fibras se disponen al azar y cerca de la zona biliminar. Lo hacen de un modo transverso. Respecto de los polos de esa cara superior, pues se aprecian arrugas o pliegues muy suaves, como pequeñas elevaciones circunscritas. Esto lo vemos en la figura 9. Que no tienen una orientación determinada y que en algunas zonas siguen la periferia del menisco, pero las fibras de colágeno van en todas las direcciones, y esto lo vemos en la figura 10. A menudo se aprecian fibras sueltas en las superficies de los polos. Bueno, pasamos a la cara inferior del menisco. Aquí las ondulaciones de esta cara inferior son más irregulares en cuanto a tamaño y de menor anchura que en la cara superior. Analizando las distintas zonas encontramos lo siguiente. Respecto a la zona anterior de esa cara inferior, podemos decir que la disposición de las fibras era muy clara en sentido oblicuo hacia afuera y hacia adelante, como está recogido en la figura 11. Muy periféricamente hay ondulaciones transversas con fibras en todas las direcciones. En cuanto a la zona media de esa cara inferior, se aprecia más claramente la disposición de los pliegues dirigidos hacia adelante y adentro. Y esto lo vemos en la figura 12. Y las fibras de colágeno van en dirección contraria, hacia adelante y hacia afuera. Y esto lo vemos en la figura 13. En cuanto a la zona posterior de esa cara inferior, las fibras adoptan una disposición muy clara hacia adelante y afuera, más hacia la periferia y cerca de la zona biliminar. Las fibras están colocadas transversas. Todavía más hacia atrás las fibras se aprecian en todas las direcciones. En cuanto a los polos de esa cara inferior, pues normalmente se encuentran fibras en todas las direcciones y ondulaciones sin patrón muy específico. Esto lo vemos en la figura 14. Ocasionalmente se aprecian fibras transversas hacia la periferia. Bueno, es un poco todo lo que tenemos que decir respecto a los resultados. Pasamos a la discusión. Se ha demostrado que las alteraciones de la forma de las superficies articulares pueden estar presentes en ausencia de alteraciones articulares, o por lo menos en ausencia de clínica. Sobre todo en zonas cercanas a pequeños desgarros hemos encontrado las fibras degeneradas y rotas y un patrón de ondulaciones alterado. Estos hallazgos al microscopio no se correlacionan con el aspecto macroscópico de las muestras, ya que en todas ellas eran lisas al tacto y el recubrimiento de los cóndilos tampoco presentaba alteraciones. Se han descrito ondulaciones en las superficies articulares como un hallazgo normal, contribuyendo a aumentar la capacidad de absorción de las fuerzas que se generan durante la masticación. Ha sido descrito que la pérdida de glicosaminoglicanos con la edad y la artrosis expondría los haces de colágeno subyacentes. También que los discos perforados tenían pliegues muy marcados, lo que sugiere cambios degenerativos. Por tanto, los pliegues pueden ser artefactos de preparación, consecuencia de la edad y la degeneración. De este estudio al microscopio de barrido se desprende que existen diferencias en el tamaño y disposición de los pliegues, no solo entre dichas caras superior e inferior, sino también entre las diferentes zonas que hemos considerado en el menisco. Esto nos lleva a pensar que si bien las ondulaciones pueden ser artefactos durante la preparación de las muestras, los diferentes patrones que adoptan según las zonas deben estar relacionados con la disposición de los haces de colágeno subyacentes y por tanto con la función de las diferentes partes del menisco. La cara superior tiene ondulaciones o pliegues más irregulares que la inferior y dentro de la superior son más anchos en los polos y zonas periféricas y menores en la zona central, donde alcanzan tamaños como los de la zona inferior. Este patrón de los pliegues podría deberse a que la zona media del menisco presenta poca o nula deformación con la función. Las otras zonas de la cara superior presentarían ondulaciones de mayor anchura en toda la periferia y en los polos. Esto estaría de acuerdo con el concepto de doble articulación. La cara superior
en encaje recíproco. Repartiría mejor las fuerzas que la cara inferior, que es de tipo condilia. Y al producirse desplazamientos anteroposteriores y mediolaterales, las zonas que tendrían que sufrir deformaciones serían precisamente las más periféricas. Otro punto interesante a considerar es el diferente diámetro de la fibra de colágeno. En la cara inferior tiene un diámetro más estándar, mientras que en la cara superior existiría una mayor diferencia según las zonas. En cuanto a la disposición de las fibras, tanto en la cara superior como en la inferior, los pliegues de los polos son muy suaves, sin dirección determinada, y las fibras de colágeno se disponen en todas las direcciones, sin organización específica. Esto podría deberse a que los polos son las zonas de anclaje a los lados del cóndilo y que estarían sometidos a fuerzas de localización variables según los movimientos. Tanto en la cara inferior como en la superior, los haces de colágeno de la zona media presentan una disposición ligeramente oblicua hacia adelante y hacia afuera, respecto al eje mayor del menisco, y no como habitualmente se describen, perpendiculares al referido eje mayor. Para algunos investigadores, en la zona media se ven haces y ondulaciones orientadas anteroposteriormente, como corresponde al área de mayor presión intraarticular. Sin embargo, no estamos de acuerdo por las razones anteriormente comentadas. Además, en la articulación en encaje recíproco también sucederían los movimientos de lateralidad. Esto explicaría por qué la disposición oblicua hacia adelante y afuera de las fibras de colágeno en la zona anterior y posterior de la cara superior del menisco no sea tan evidente como en la cara inferior. En esa cara inferior los movimientos de lateralidad serían mínimos, como corresponde a una articulación condilia, mientras que en la cara superior serían mucho más acusados y por tanto las fuerzas se efectuarían en otras direcciones. Bueno, y esto es un poco todo lo que es este trabajo. Y nada más y muchísimas gracias.